Vamos a hablar de cómo empezar en base a tomar esa decisión de dónde inyectar el colorante, eso rápido porque la semana pasada lo hablamos. Un poco hablar de la curva de aprendizaje, que era que recién lo que me decía Pablo, en base a la evidencia que hay. Y lo último, a qué pacientes poder aplicarlo rápidamente y en qué contexto también, porque como les decía el otro día, siendo que no es algo que no es un estándar como tal para decir, bueno, esto es una cosa que ya está puesta en práctica 100%, la pregunta es en qué paciente yo como experiencia inicial me conviene empezar a hacer este método. Y un poco también, seguramente va a estar buena la charla con la patóloga, porque esto es, como les venía diciendo, un complemento fundamental entre la parte quirúrgica y la parte anátomo-patológica como para poder hacerlo como corresponde. Y este es un dibujito que hablamos siempre, que pasar a ser ganglio centinela, como muchas cosas en cirugía y en medicina y en oncología, es salir un poco de la zona de confort a hacer lo que uno estaba acostumbrado a hacer siempre y moverse hacia otra estrategia, pero bueno, con el convencimiento de que uno lo está haciendo en beneficio de la paciente y también con mucha mejor, digamos, eficacia en el diagnóstico y en la estadificación del cáncer de cuello y endometrio. O sea que si uno reúne todo eso, la verdad que vale la pena el esfuerzo de cambiarse de técnico, de cambiar de hábito, aunque a veces a los cirujanos nos cuesta mucho cambiar lo que venimos haciendo hace muchos años. Entonces, hablar un poquito de vuelta de la técnica y el ensayo del colorante, ya lo hablamos mucho la semana pasada, pero sí, bien práctico para decir qué es lo que conviene hacer. Y les agregué un poco los que les hablé el otro día, de un poco la visión moderna en relación también a lo que es el mapeo linfático, porque uno también cuando empieza a hacerlo piensa que hacer centinela es ir a buscar un solo ganglio, encontrarlo y ya está, pero la verdad que lo que se está viendo cada vez más y reforzar es que estamos avanzando en el conocimiento del drenaje linfático de la pelvis, de reconocer un poco eso y de tener una visión un poco más moderna de lo que es esto, y no es que hacer un centinela, sino hacer un mapeo de lo que es la red linfática pelviana, la cual la verdad que, como les dije la vez pasada, creo que conocemos muy poco, ya que estábamos acostumbrados directamente a quitar todo sin tener reparo de por ahí a dónde drenaba, dónde eran los drenajes más probables de la metástasis, ¿no? Y lo último, a qué pacientes, algo muy esquemático, a qué pacientes hacerle centinela, a qué pacientes hacerle centinela y linfa, como para arrancar ya a la brevedad de hacerlo. Ya le dije lo del marcador. Mi conclusión en base también a lo que me contaba Pablo y lo que estuvimos hablando recién, que por ahí la institución de ustedes, hacer tecnesio o hacer indocianina por ahora está difícil, así que con el tiempo por ahí lo pueden ir buscando la manera. La verdad que uno cuando se mete en el tema y pone el foco, de a poco las cosas van apareciendo, así es la cosa. Nosotros, la verdad que como les contaba el otro día, esto yo lo conocí en el 2014 y ahí se nos metió en la cabeza, fuimos a un congreso, intentamos traer la torre esta nova, que era imposible, hasta que se pudo comprar la de Stores. El verde todavía no existía como tal, solamente el laboratorio este lo estaba empezando a hacer, y ya después nos empezaron a dar el verde, y de a poquito uno ve que cuando uno se pone en pro de hacerlo, las cosas van apareciendo. Por ahí, querer, no sé Pablo cómo están ustedes con un servicio de medicina nuclear, pero por ahí hacer tecnesio en un lugar donde no hay medicina nuclear, eso sí que es imposible, porque querer armar un servicio de medicina nuclear para esto, creo que nunca nadie lo ha hecho. Pero bueno, si por ahí tiene un servicio de medicina nuclear que esté andando y funcionando, a veces es más fácil conseguir las ondas de tecnesio que ponerse a hacer todo el equipo de verde. Pero bueno, la cosa de empezar lo más rápido posible es con el azul. El azul se compra, está muy disponible, es barato, y la verdad que muchas veces en las instituciones, como lo usan otras especialidades para lo que se imaginen, para hacer pruebas de fístulas, para hacer las pruebas del esófago, para hacer las pruebas de los colon, obviamente para lo que es ganglio centinela de mama, hay algún tipo de azul, entonces lo más fácil de conseguir. Entonces, mañana mismo ustedes pueden empezar a hacerlo con el azul de isosulfano, o azul de metileno, o azul patente, con la misma indicación, casi los mismos tiempos que les comentaba del verde, sin ningún tipo de problema. Y la otra es del lugar donde inyectar, que les comenté la vez pasada, que cuando uno va a empezar, la verdad que uno no se tiene que poner a probar con esto. No hay ninguna duda hoy en día que tanto para cuello como para cáncer de endometrio, el lugar de inyección es el cuello del útero. Si quieren por un tema de investigación o de prueba o lo que quieren hacer, usen o prueben con los otros dos, pero yo les digo que hoy en todo el mundo se inyecta solamente en el cuello y con eso ya está. Y si me preguntan cuál es la inyección más efectiva, creo que la subepitelial, la que está bien superficial en el cuello del útero, viendo cómo se mancha el epitelio
el subepitelio creo que es la que realmente capta el drenaje linfático y marca los centinelas. Si uno se va muy profundo, empieza a mancharse el campo quirúrgico, sobre todo con el azul, y entonces eso por ahí empasta un poco la cirugía, sobre todo si uno después va a hacer una histerectomía radical. Eso tienen que tener cuidado porque se mancha todo el del uréter, la parte baja de la desembocadura del uréter en la vejiga es difícil de reconocer, entonces hay que ser muy cuidadoso con la inyección, sobre todo en las histerectomías radicales. En el endometrio no pasa mucho porque uno va a hacer una histerectomía tipo 1, entonces no cambia mucho la técnica quirúrgica. Y un poco lo que les contaba, que de a poco también uno va cambiando en base a esto, a esta técnica de ir reconociendo. Hasta ahora, lo que más, y esto se habló ahora de vuelta, hubo un congreso ahora en septiembre, que era el Internacional de Cáncer Ginecológico, donde se volvió a replantear esto, de empezar a conocer 3 alturas, y que un poco también adaptando el esquema clásico anatómico, y decir que hay un esquema, un drenaje linfático superior que va por los infundíbulos y es el único que podría saltear la pelvis, en decir, bueno, encuentro un centinela acá arriba sin nada abajo, o sea, sin nada en la pelvis, del cual el porcentaje de poder encontrar eso es bajísimo, créanme que es menos del 1%, y después una vía intermedia, que es la más frecuente de todas, que es la que conocemos siempre, que es en relación a la ilíaca externa, a la vena ilíaca externa y al nervio obturador, y una un poco más bajo, que va más que nada en relación a los úteros sacros. Lo que se está viendo un poquito es que para reconocer un buen mapeo linfático, uno debería ver un ganglio en la zona esta, que es la zona de la superior, que va por lo que es la ilíaca externa y el obturador, y algún ganglio en relación a la vía de drenaje baja. Esta, la L es de drenaje linfático bajo. Si uno pudiera reconocer de cada lado uno de eso, es 100% que la paciente está bien mapeada. Pero bueno, la verdad que por lo menos reconocer uno de cada lado de la pelvis, con eso estamos contentos. Y después es impensado que algún ganglio se vaya para acá arriba sin que haya nada en la pelvis. Es un poco también lo que le contaba el otro día. De pasarse a hacer lo que es biopsia de centinela, a lo que es un mapeo linfático de la pelvis. Y esto también en relación al consejo de No, decirle, cuando uno hace una correcta inyección con el colorante y uno está acostumbrado a verlo, también lo ideal es que uno vaya, a medida que lo va inyectando, ya esté con la visión y vaya viendo los canalículos linfáticos llegando a los ganglios. No es ir directamente a buscar el ganglio, decir, bueno, yo inyecto y voy a buscar el ganglio, sino ver cómo el colorante va diseminándose hacia los ganglios linfáticos y eso lo va reconociendo. El otro consejo en base a implementar es con qué pacientes empiezo mañana a hacer. El consejo que yo siempre les doy es que hay un escenario para cada tipo de pacientes y la verdad que es fácil de aplicar. La respuesta es que uno puede empezar mañana a hacer centinelas a todas las pacientes. Con respecto a cáncer de endometrio, dígame, no sé si quieren decirlo, Pablo, lo charlamos después, ¿cómo se manejan hoy ustedes con lo que es la linfadenectomía? ¿Le hacen linfadenectomía a todas, a ninguna, según factores de riesgo? ¿Cómo se manejan en ese sentido? bajo riesgo no, alto riesgo sí. Perfecto. Esa es la forma que yo veo que más, es lo que más usa la gente, y en base a eso, si vos mañana quisieras empezar a hacer centinela, las guías del INCI-100 y el sentido común te diría lo siguiente: vos mañana a las que no le haces nada, hacele centinela. Si no se lo encontrás, no pasa nada porque a esa paciente vos no le harías nada. Si no le encontrás, ¿está bien? Y si le vas encontrando de a poco y a medida que vos vayas haciendo tu técnica, te va a ir pasando que más o menos al 15% de las pacientes, sobre todo si le haces ultra staging, vas a empezar a encontrar metástasis ganglionar, y son pacientes que antes no pasaban desapercibidas. Entonces le estás generando un beneficio, obviamente, con el tiempo y con la suma de pacientes. Y Por ese lado, escúchame, bajo riesgo. Juli, y a Sí. esa que le detectás en el ultra staging la mandás a tratar. Bueno, depende, esa es la siguiente pregunta que es difícil de responder. Depende qué sea, y tenés que poner en la balanza los factores uterinos. Si realmente si es un bajo riesgo, o sea, tumor grado 1, grado 2, menos de 2 centímetros, menos del 50% de invasión, que tiene una ITC, parecería que no hay que hacerle absolutamente nada. Está bien, va a ser un hallazgo y ya está. Y ahora, si tiene una micrometástasis, habría que reforzar un poquito la indicación de adyuvancia, ¿está bien? Pero fíjate que son pacientes que no le harías nada normalmente.
Porque por ahí tenés micrometástasis que te miden menos de, ¿cuánto es? Sí. 0,5 milímetros, no sé cuánto es. Bueno, micrometástasis Ahí es es de el punto de 0,2. 0,2. Entonces ahí es el punto de discusión, ¿no? Sí, 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 bueno, claro, es una discusión y que no se sabe todavía, y pero bueno, sí seguro que es una paciente que vas a tener que controlar más de cerca y que es una paciente de más riesgo que una paciente habitual, ¿está bien? Entonces la tenés que tener mucho más controlada, por lo menos ya se sabe que son pacientes de más riesgo. Todavía no sabemos qué es lo que hacer y lo que está estudiando, digamos, que como les comentaba la vez pasada, creo que es el punto más álgido de estudio hoy en día, el rol de la micrometástasis y la ITC en cáncer de endometrio en las pacientes de bajo riesgo, ¿está bien? Porque las de alto riesgo generalmente no te generan tanta disyuntiva porque son pacientes que normalmente por los factores uterinos ya tienen indicación de adyuvancia. Lo que por ahí el ganglio lo que te va a agregar es hacerle por ahí quimio o no hacerle quimio, ¿está bien? Bueno, y te decía, con respecto a los altos riesgos que vos hoy le harías linfanectomía, a esas pacientes les que tenés que hacer centinela primero y después le haces linfanectomía amende de lo encuentre o no lo encuentre, sea positivo o no sea negativo. ¿Está bien? Esa es para hacer la curva de aprendizaje, sí o sí tenés que hacer eso. Le estás agregando el centinela y vas a tener la información de la linfanectomía, que es lo que te va a dar la tasa de sensibilidad tuya a la hora de definir si el ganglio centinela es positivo o no, comparándolo con el gol estándar, que es la linfanectomía. ¿Se entiende? Es lo que te va a decir a vos cuántas veces el centinela te dio positivo, perdón, el centinela te dio negativo y después la linfanectomía te dio positivo, que es lo que no te debería pasar nunca, ¿está bien? O debería ser muy bajito. ¿Se entiende? Después, en cáncer de cuello, creo que, digamos, vos haces lo mismo que hacemos todo el mundo, que al 100% de las pacientes de cáncer de cuello le hacemos linfanectomía, salvo, no sé, estadios 1A, sin invasión linfovascular, una cosa muy, muy pequeña. La verdad que mi indicación, el cáncer de cuello te sirve también para lo mismo, igual que el cáncer de endometrio de alto riesgo, hacerle centinela y hacerle linfanectomía. Hoy en día, por ahí si tenés una paciente de muy, 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 muy bajo riesgo, que son esas por ahí que se pasan del 1A por la microscopía, o sea, un 1B por microscopía, con una sospecha de invasión linfovascular que no está segura, que la verdad que no sabes si hacerle una radical chiquita, no sabes si hacer una linfanectomía, por ahí a esas pacientes le podrías hacer solo el centinela y quedarte tranquilo. Pero bueno, la evidencia, y esto se lo mostré la vez pasada, en base a los resultados de factibilidad de detección de metástasis, van hacia que en cáncer de cuello uterino el estándar va a ser de a poquito el centinela solo sin linfanectomía. Y la verdad que hoy en día los que hacemos centinela en cuello es más fácil dejar de hacer por la evidencia que hay, es más fácil dejar de hacer la linfanectomía por ahí que en endometrio, que a veces nos generan dudas, sobre todo los endometrios de alto riesgo, ¿no? Y lo otro que le contaba, y acá podemos entrar también en discusión con la patóloga, uno empieza mañana a hacerlo, elige el colorante, elige dónde inyectar, elige a qué pacientes hacérsela, y la tercera disyuntiva es si tengo que hacer o no la congelación del ganglio centinela en el momento y para qué me sirve. Y esto se lo repito de vuelta, se lo dije la semana pasada, creo que salvo para cáncer de cuello uterino, que uno por ahí puede tomar una determinación de decir, bueno, aborto la cirugía y esta paciente va a quimio-radioterapia y no le voy a hacer la radical. Para todo el resto, la verdad que la congelación no creo que sirva para mucho y las tasas que hay de sensibilidad en base a la congelación intraoperatoria muestran que normalmente es baja y la verdad que sin ninguna, digamos, sin ningún cambio clínico en la cirugía ni en lo que uno vaya a hacer en base a los resultados de la congelación. Lo único que sirve hoy en día la congelación, y esto sí que es muy útil, y la verdad que uno lo ve que se publica y está, y se lo mostré la vez pasada, es para determinar si realmente lo que estamos mandando al patólogo es un ganglio y que no sea tejido adiposo sin linfático, o que sea un canalículo que a veces se dematiza, ya sea con el azul como con el verde, se dematizan bastante, parece un grusito y parece un ganglio, pero realmente es el canalículo que se infla y no es el ganglio en sí. La verdad que nosotros lo mandamos, salvo que estemos muy seguros de la cirugía de que es un ganglio, normalmente lo mandamos al patólogo para que nos diga que hay un ganglio ahí nada más. La otra cosa que por ahí la patóloga nos va a decir acá es que si uno se mete a hacerle la congelación intraoperatoria, pierde también material, o a veces el desgaste mismo hace que después para el ultra staging
la cosa no sirva tanto. Eso sería otra cosa de no hacer congelación, pero bueno, la parte clínica que yo les quiero decir en base a la cirugía y todo, que no tiene tanto sentido andar congelándolo. Y creo que por último el tema de la curva de aprendizaje, y esto lo venimos charlando, y la verdad que también está publicado, que cada uno, que se lo dije recién, debe conocer como cirujano y como lugar de trabajo, porque a veces uno trabaja en 3, 4 lados, por más que sea uno muy bueno, digamos, detectando el ganglio centinela o encontrándolo en forma bilateral, si uno no tiene la correlación con la anatomía patológica en base de decir, bueno, en donde yo trabajo, la tasa de falso negativo es de tanto, entonces lo puedo hacer. Creo que uno no se puede largar a hacer solo centinela si no conoce la tasa, todo esto que es la tasa de detección y la tasa de falso negativo, y esto se logra. La tasa de detección obviamente es cuántas veces uno lo encuentra, uno no necesita la linfanectomía, pero para conocer la tasa de falso negativo, sí o sí necesitamos al principio hacer centinela junto con linfanectomía. Y obviamente a medida que uno va creciendo en el volumen, como muchas cosas en cirugía, el número que se ve es de 30, puede ser menos, puede ser más, eso dependiendo de muchas cosas, del colorante que uno use, la experiencia que uno tenga, pero lo que sí se ve, que a medida que uno avanza con la experiencia en centinela, las tasas de detección y las tasas de detección bilateral aumentan exponencialmente. Hay publicaciones que son del Memorial, que dicen que usando azul como colorante, a medida que pasa el tiempo, las tasas de cada cirujano pasan alrededor del 95% de detección bilateral. Ellos son los que primero publicaron todo esto y han hecho publicaciones después retrospectivas de la experiencia también, y muestran eso, que a medida que avanza uno va haciendo todo. Bueno, esto es un poquito un poquito de resumen. Todo lo que sea fuera de protocolo, que la verdad que hoy en día fuera de protocolo solo quedaría si uno a los altos riesgos le quisiera hacer solo centinela, o por ejemplo el uso de verdidocenina en Argentina debería ser dentro del protocolo. Esto lo hablamos la otra vez en un webinar que hubo chiquitito, digamos, la posibilidad de incluirse dentro de protocolos, pero todo el resto, la verdad que uno, en base a las publicaciones que hay, a las guías del NCCM, todo cuadra en que uno lo puede hacer sin tener que hacerle un consentimiento especial a la paciente, sin que sea una cosa experimental, ni nada por el estilo. Si uno lo hace, digamos, dentro de lo que yo les vine comentando, en forma, digamos, paulatina, sin de un día para otro querer hacer todo, creo que no hay ningún problema en cuanto a lo ético, a lo que ya está publicado y al aval que tienen las guías de poder estadificar de esta manera. Y el hecho de dejar de hacer la linfanectomía, esta es una cosa que repasamos el otro día, cuando uno ve las guías nuevas de la ESGO, del EGO, inclusive cuando fue el pico de la pandemia, que todos nos proponían hacer cirugía menos radical, por ejemplo, decían, bueno, el cáncer de endometrio, anexo histerectomía y tratamiento por factores uterinos, como era antes, o si uno hace ganglio centinela, por lo menos hacer la centinela. Por ejemplo, nos ha ayudado a tener que movernos un poquito más a cirugía menos radical, y en esto obviamente el ganglio centinela tiene un rol esencial. Pero bueno, la verdad que ahora estamos un poco más calmados con ese tema, creo que es hora también de volver para atrás y empezar a hacer las cosas bien en este sentido, y creo que hay que hacerlos a conciencia y tener sí o sí las tasas de cada uno. Como también les comentaba el otro día, comenzar la validación a veces a uno le cuesta y dice, bueno, la verdad que son 30 casos, lo hago un día para otro, pero piensen cada uno, digamos, en su lugar de trabajo, cuánto tiempo le lleva a recolectar, por ejemplo, 30 casos de endometrio, y a veces puede ser cuestión de un año o más de un año de juntar eso, o por ahí entre cuello y endometrio uno balancea, pero no es una cosa que se logre de un día para otro, por eso siempre en mi recomendación es que es buen momento de empezar lo antes posible para poder ir haciendo la curva, ¿no? Y normalmente también la otra recomendación que yo les doy es empezar a hacer centinela, agarrar la mano en lo que es la inyección, la detección, para después comenzar la validación. Nosotros le decimos validación a empezar a realmente en forma, digamos, estricta, llenar una base de datos y comparar esto de la tasa de ganglio centinela positivo comparado con la linfanectomía, y todo en forma bien estadística. Normalmente eso, mi recomendación es lo que hicimos nosotros, después de tener hecha la mano de la técnica quirúrgica en sí, empezar a hacer lo que es la validación del centro, y esto la verdad que va a tener unos mejores resultados
de empezar a hacer todo junto, porque si uno junta la parte primero de la técnica con la validación, los resultados van a ser un poquito peores. Esto es un poco de esto. Yo ahora, Pablo, después te lo voy a pasar, que es la base de datos nuestra, en el sentido de recolectar todos los datos en base a lo que es el tipo de cirugía, dónde se inyectó. Nosotros usamos mucho la correlación de la resonancia magnética con la biopsia intraoperatoria del útero para decir si es menor o mayor al 50%. Creo que esto es algo que va a cambiar mucho. No sé, Pablo, ¿usted usa la congelación intraoperatoria para lo que es el útero o no? Sí, depende cuando disponemos o no de patólogo y el Patólogo. ámbito. Bueno, Pero nosotros, por ejemplo, te cuando cuento nuestra disponemos del experiencia, nosotros patólogo, lo usamos de rutina. Sí. Nosotros lo usamos de rutina siempre, porque también nos gustaba correlacionar la resonancia con la biopsia por congelación con la diferida, digamos, las 3 correlaciones para ver nuestra estadística. Obviamente con el tema del COVID fue más difícil la biopsia intraoperatoria, nosotros igual tenemos patólogos siempre, y lo que yo estoy viendo, y también en base a cosas que he visto que están publicadas, es que uno hoy en día, cuando empieza a hacer centinela, la biopsia por congelación va a quedar solamente para cuando no encuentre un centinela o los dos, ¿no? Si uno hace centinela bilateral y anexo histerectomía, y ahí va a estar la estadificación. Ahora, si no encuentra el centinela de algún lado, uno tiene que mandar el útero a congelar para ver si el tumor es de alto grado, o sea, es un tumor que infiltre más del 50%, y ahí o hacerle la linfadenectomía o, no sé, buscar un poco más el centinela. Creo que la estratificación del cáncer endometrio, por lo menos nosotros la estamos cambiando para esa estrategia de hacer centinela y congelar cuando no encontramos algún centinela. Bueno, y esto es un poco lo que les mostraba el otro día. Van a ver que con el tiempo el centinela en cáncer de endometrio es el equilibrio que faltaba un poco entre la discusión esa, entre hacer linfadenectomía a toda la paciente, hacérselas algunas, cuándo hacer, cuándo no hacer. Es algo que aclaró muchísimo, que era interminable, como les contaba el otro día, cualquier congreso que uno iba era un día de discusión de hacer linfadenectomía o no, y obviamente con la era COVID nos ayudó un poco a esclarecer a esto también, que tenemos que hacer la cirugía un poco más estratégica, en base también a ser un poco menos radical. Y para cáncer de cuello uterino es lo mismo. Recuerden que también hay trabajos que están, digamos, en búsqueda de esto, que es la cirugía un poquito menos radical para cáncer de cuello uterino. Y también, aparte de la cirugía radical, la linfadenectomía está quedando un poco vieja, en el sentido de decir, uno le va a hacer una conización, algo muy chiquitito a una paciente, y eso acompañado de una correcta evaluación ganglionar, un mapeo linfático con el centinela, nos va a dar toda la información que necesitamos en base también al tratamiento de cáncer de cuello uterino. Fíjense cómo de a poquito también la cirugía oncológica se va adaptando a esto de ser un poco menos radical, ya sea en cuello como en el. Entonces, bueno, un poco lo que estuvimos hablando, para no repetir, pero empezar obviamente con lo que uno tiene disponible, que en el caso por ahí de ustedes, del día de mañana con el azul podrían empezar. En base a la estrategia que usan, uno lo podría aplicar a todas las pacientes. A bajo riesgo solo centinela, a alto riesgo centinela y linfadenectomía. Me imagino, Pablo, que por ahí no le están haciendo linfadenectomía lumboaórtica a la de alto riesgo, o sí le hacen, o dependiendo del riesgo. Sí, al alto riesgo yo le hago. Perfecto. Bueno, mirá, Escúchame, sería hay muchas buenísima cosas. estrategia. Escúchame, Sí. a ver, ya te pregunto a vos, aprovecho y te pregunto. ¿Ustedes le están haciendo, porque por ejemplo, yo estuve en lugares donde no les hacían y yo no sé si por una cuestión de formación o qué, pero no les hacían y me llamaba mucho la atención. Yo siempre fui muy apegado al libro, entonces iba y le hacía todo. Sí. ¿Ustedes cómo lo manejan? No, mirá, la verdad que si lo haces me parece perfecto. Uno, digamos, con el tiempo se va dando cuenta. Nosotros, nuestro protocolo principal de carcinoma de alto riesgo era hacerle centinela a endometrio, ¿no? Centinela y después linfadenectomía pelviana y lumboaórtica. ¿Está bien? Con el tiempo lo que te va pasando es cuando vos te pones mucho más canchero en centinela, ves que la tasa, la sensibilidad es del 99%, en el sentido que nunca se te escapa una metástasis, te das cuenta que la lumboaórtica en esos casos empieza a servir poco y nada. Entonces con el tiempo dejamos de hacerle lumboaórtica a los de alto riesgo, sobre todo cuando encontramos los dos centinelas. Y si no encontramos el centinela a un lado, ahí uno, por el temor de que pueda haber una metástasis, se los hace, ¿está bien?
pero uno cuando encuentra que tiene el apoyo de las imágenes, que no muestra ninguna adenopatía, uno le hace el centinela y los encuentra, con el tiempo te vas dando cuenta que la lumbar no, en esas pacientes va perdiendo fuerza. Pero bueno, si vos se lo haces, me parece perfecto que si lo sigas haciendo, porque va a tener esa información que de a poco se va perdiendo, que qué pasa con el área lumbar a las pacientes que uno le hace centinela, ¿no? No deberías cambiar tu práctica de un día para otro en base a eso. Si vos lo venís haciendo, seguíselo haciendo, pero agregale el centinela. ¿Mm? Y en Escuchame base una a cuello, cosa. bueno, lo mismo. Aparte de la pelviana, uno le hace el centinela y ya está. Y en pacientes de muy bajo riesgo, que por ahí, por algún motivo, uno no le haría una linfanectomía, poder hacerle solo centinela. ¿Mm? Con el tiempo, alcanzada la curva, hecha una validación junto con anatomía patológica, se puede de a poco ir pensando en dejar de hacer las linfanectomías. ¿Mm? Como les decía, es un procedimiento menos invasivo, pero no es más fácil. Fíjense que tiene bastante vericuetos en el sentido de la técnica, de la inyección, de los tiempos, de los momentos, de la búsqueda. En sí, es menos grande el procedimiento quirúrgico comparado con una linfanectomía pelviana, pero no es que sea más fácil de hacer técnicamente. Uno tiene que tener más paciencia, la disección es más delicada, entonces por ahí por más que uno sea un espinela y dejo de hacer las linfanectomías. Me parece súper importante también transmitirle que tengan registro en base de datos de todo esto, porque después uno cuando quiere saber cómo le está yendo, si no lo tiene registrado los casos, es imposible y uno piensa que le va bien y le está yendo mal, y eso la verdad que es lo que no debería pasar, porque uno se está moviendo a algo menos radical, del cual uno se puede estar obviando metástasis ganglionar en pacientes que de eso depende obviamente la sobrevida global, la indicación de un tratamiento adyuvante, cómo le va a ir la evolución de la enfermedad, cómo tiene que hacer los controles, entonces uno tiene que ser estricto en esa parte. Y en relación a los protocolos, como les dije el otro día, nosotros tenemos protocolos para cuello y para endometrios, pero están orientados al uso de verde indocianina, y nuestra intención desde hace un tiempito, teníamos mucha intención a principios de año, pero bueno, después de la pandemia se nos armó un poco de lío, pero de empezar estudios colaborativos, sobre todo por el tema del verde, que el laboratorio está muy dispuesto a entregarlo y a compartirlo y aprovechar obviamente que es gratis. Pero bueno, eso creo que es un paso más adelante en el sentido que uno tiene que tener por ahí la cámara y las herramientas en base a eso, pero tranquilamente en base también a los protocolos que tenemos se pueden hacer con azul sin ningún problema, pero no lo veo tanto como algo de que uno lo tenga que hacer, de hacerle firmar un consentimiento a la paciente dentro de un protocolo científico, sino por ahí tener por ahí el armazón armado de un trabajo científico para después publicarlo o lo que uno quiera, ¿no? Así que bueno, con esto termino esta parte. Un poco de reflexión en base a esto, que lo venimos diciendo hace bastante tiempo. Uno la verdad se tiene que decidir hacerlo. Esto generalmente lo ve de lejos, le parece que es algo muy difícil, pero la realidad, la evidencia científica nos muestra que esto ya es algo instalado, y yo no tengo dudas que es lo que va a ser la estadificación de las pacientes de rutina, el uso solo de centinela por la evidencia que hay y que se está viendo. Y la verdad que siempre es buen momento para comenzar, porque como les digo, por ahí lleva un año o dos, según obviamente la institución y el volumen que uno maneje, en ponerse canchero en la curva de aprendizaje para que esto sea algo cómodo de hacer y que no sea un fastidio ponerse a hacer el centinela. ¿Mm? Así que bueno, muchas gracias chicos. Pablo, me parece que ahora tenemos que discutir un poco y charlar, sobre todo con la patóloga, y las dudas que tengan, nos quedamos un ratito hablando. ¿Mm? Dale, dale, buenísimo, genial. Bueno, nada, Ronindo, súper interesante, me parece súper aplicable. Mi idea, y supongo que la jefa también, es de alguna manera ser un poco referentes, ¿no? En la zona en la que trabajamos para todo lo que es la parte oncológica. En realidad en todo, pero bueno, yo me enfoco más en lo oncológico, que es lo que más me gusta. Y tenemos un montón de condiciones que por ahí hasta nos hacen el equipo ideal. Así que nada, vamos a ir trabajando en eso. Lo de la torre yo estoy seguro, confío que en algún momento llegará. Pero es como decís vos, viste, trabajar y ir atrás, y estar ahí atrás. Lo de la torre, yo siempre digo lo mismo, Pablo, digamos, no es que uno por ahí tiene que volverse loco en decir, mira, tengo que comprarla. El renovamiento tecnológico que hay en la paroscopía, ¿viste? Yo estoy muy encima de todo eso, porque, bueno, yo soy consultor para Stryker, y hoy en día, si vos tenés que comprarte una torre de laparoscopía,
no hay ninguna diferencia económica entre una torre que viene toda preparada para el verde o una común, digamos. Ya hoy en día las torres que vienen, ya todas traen para verde. Por ahí la óptica, pero bueno, en el global de lo que te sale una torre de laparoscopía, una óptica distinta no te va a cambiar en mucho. Pero por eso por ahí hay que esperar a decir, bueno, cuando tu institución diga, bueno, hay que cambiar la torre, y seguramente que te van a preguntar, o le preguntan al jefe del servicio, o le preguntan a los otros médicos, y dicen, bueno, por favor, compren una que ya tenga todo, que la verdad que no hay diferencia de plata, no es que sale el triple, o no es un robot, nada por el estilo. Ya todas hoy, los modelos vienen preparados para esto. Por eso también creo que en ese sentido no es tan preocupante. Sí entiendo que la situación argentina es preocupante en el sentido de que no sé cuándo van a poder comprar una torre nueva la mayoría de la gente, ¿no? Pero cuando se compre, muy probablemente ya sea, y eso que te pasa a vos, probablemente la cámara, yo he ido a lugares que está la cámara todo y hasta la luz, y no sabían, viste, que tenía todo para verde. ¿Qué pasa? Uno la compró, le vendieron eso y que es la último modelo y tiene muchas más funciones, ¿viste? Como un auto que uno le empieza a descubrir funciones, ¿no? Que estaban ahí. Pero no creo que sea una limitante de acá un tiempito, porque todos los equipos nuevos ya vienen preparados para esto. Inclusive las torres nuevas de Medtronic, no sé si las ubicás, unas torres chiquititas, también ahora vienen con la luz de verde. Así que no va a ser problema eso. Es cuestión de tiempo, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Marita, nada, preguntá lo que gustes. Sí, yo, no, de alguna manera ya me aclaraste mi duda más grande, que era la efectividad de los cortes por congelación para ultraestadificación. Porque realmente en los cortes intraoperatorios, nosotros tenemos un crióstato, que realmente hay que ponerlo a funcionar bien, pero el problema es los cortes para ultraestadificación. Quizás uno con la coloración que hace, que es la azul de toluidina, no es tan óptimo como para poder ver las micrometástasis. Sí podemos ver las macro. Y por otro lado, sí. No, y por otro lado, el material se pierde o se distorsiona para la inmunistoquímica. El material por congelación después no es un material óptimo para la inmunistoquímica. Pero bueno, vos de alguna manera, esa era mi duda, cuando hablábamos de la ultraestadificación intraoperatoria, no me parecía que podía ser algo muy, muy fácil o muy, muy redituable para la paciente. Pero bueno, lo aclaraste vos en el comienzo de la charla. No tiene ningún sentido, no vale la pena hacerlo, y digamos, en el hospital nuestro incluso el crióstato está, pero como en la gran mayoría de lugares de Argentina, la congelación es una impronta citológica que yo creo que no sirve para absolutamente nada, por eso que uno tiene las sensibilidades que tiene haciendo la congelación intraoperatoria. Yo he visto biopsias intraoperatorias cuando estuve rotando, por ejemplo, no sé, en Estados Unidos, que uno le hacen con crióstato, hematoxina, eosina, definen de vuelta el grado y todo, pero tarda 1 hora y media, y acá no creo que ningún cirujano esté dispuesto a operar 1 hora y media en una biopsia. Exactamente. Y después la otra cosa es que no tiene ningún sentido, que no nos cambia a nosotros lo que estamos haciendo en el quirófano. No es que por encontrar, bueno, salvo en cáncer de cuello uterino que uno por ahí podría abortar, pero no, en cáncer endométrico tiene sentido, y inclusive cuando uno busca un poquito más allá, en cáncer de cuello, salvo que sea una adenopatía franca, tampoco tendría mucho sentido. La buena congelación, si no te sirve para definir una conducta, tampoco tiene demasiado. Claro, es eso que ustedes nos dicen a nosotros, que muchas veces con razón, ¿para qué mandás a congelar esto si no te va a cambiar en nada? Claro. Pero bueno. O después haces lo que querés. Claro. Después lo otro que sí me parece importante discutir es en el sentido de hacerle, el diferido que sea también, que esté protocolizado. Decir, el primer corte, si es positivo, se terminó ahí, es positivo el ángulo. Si es negativo, primero va ultra staging, corte cada 2 micras. Y si el ultra staging es negativo, va a inmunohistoquímica con citoqueratina 7, que creo que eso es lo más difícil en la parte pública. Yo siempre me encuentro con no sé ustedes qué posibilidades tienen de hacer citoqueratina 7 al 100% de las pacientes que tienen. Nosotros estamos en red con el Hospital El Cruce, y lo que es inmunohistoquímica lo enviamos al Hospital El Cruce. El problema son los tiempos, esa es la realidad, que no depende a veces de nosotros. Pero bueno, será cuestión de charlarlo con la gente del Cruce y comentarles cuál es la idea. Y se me ocurre a mí armar una propuesta, un proyecto. La realidad es que en el Cruce no tienen, me parece, gineco, si mal no, me parece que no hay un servicio de gineco.
pero bueno, se puede plantear con el jefe, con los jefes, con la jefa, de decirle, mira, que nosotros queremos hacer este protocolo de trabajo para que en la región haya un hospital de referencia para este tipo de cirugías, por favor. Marita, acelerame qué la grosa sos, inmunistoquímica. Marita. Y es la manera, ¿viste? El no uno siempre lo tiene, hay que salir a buscar el sí, ese es No, mi y después que criterio. está Por ahí pensando. realmente la explicación, un poco yo le contaba la charla pasada, es que esto está, los estudios que hay hasta ahora, todos incluyen esta línea no es que uno conocer el centinela ya está. La mejoría en la detección de metástasis del centinela va de la mano con que uno le hace ultra staging e inmunohistoquímica a ganglios que antes no le hacía eso. Entonces Exacto. le Sí, da, sí. le da más fuerza al centinela, ¿no? Y obviamente porque no le puedo La hacer... otra es entre todos que me ayuden a pedir que podamos empezar a hacer inmunohistoquímica en el hospital. Hay una chica, una técnica que está formada desde lo que me faltan los elementos, por supuesto. Será cuestión de pelearse para lograrlo. Sí, lo bueno de esto es que es una sola, es citocreatina 7 solo, no hay que hacerle más nada. Sí, sí, tal cual. No es que hay que hacerle un Sí, sí. panel inmunoquímico a todos los ganglios. Entonces, Claro. pero bueno, es la limitante en los lugares públicos, porque yo esto lo vengo viendo hace tiempo, pero si lo pueden charlar. Pero bueno, si no, por lo menos empezar a hacerle el ultra staging y después cuando se puede la inmunohistoquímica. Pero como todo les digo de vuelta, si uno quiere dejar de hacer linfanectomía, de hacer solo centinela, sí o sí hay que hacer el ultra staging y la inmunohistoquímica.